Bueno, muy buenas noches, tardes, noches para todos y para todas. Muy bienvenidos a este espacio que es parte de los espacios que hemos ido desarrollando para las personas que nos siguen en nuestras redes y para algunas personas con las que estamos haciendo algunos proyectos. La reunión la vamos a ir grabando con el fin que las personas la puedan ver después, quienes vinieron y quienes no puedan estar. Vamos a permitir que los demás vayan accediendo, pero para cumplir con nuestro compromiso vamos a iniciar. Bueno, entonces este foro lo hemos llamado Liderazgo en Jaque y vamos a conversar un poco sobre cuando la presión deja de ser reto, cuando eso que nos pasa en las organizaciones que decimos que retadito es más rico, se vuelve un riesgo psicosocial. Como esto en algún momento pasa de ser como esa energía que nos va moviendo y ya empieza a generar temas distintos en nosotros y en nosotras, y cómo podemos transitar por él y cómo también pueden haber algunas opciones para que eso no pase. Vamos a estar con ustedes Héctor Aristizábal y Esmeralda Arias, que soy yo. Héctor es psicólogo y máster en terapia y tiene más de 30 años de experiencia acompañando comunidades en contextos de alta conflictividad. Yo soy Esmeralda Arias y estoy como en el lado corporativo. Héctor ha trabajado más en los temas sociales. Yo me he movido más en lo organizacional. Soy máster en desarrollo organizacional y estuve 25 años en empresas, en las áreas de talento humano, y ya estoy en este proyecto de Dream in Action hace 8 años con un equipo de personas que me acompañan. Bueno, entonces para ir empezando a conversar sobre este tema de liderazgo en jaque, les vamos a invitar a que en el chat nos escriban, nos respondan esta pregunta. ¿Alguna vez has sentido que tu capacidad para decidir no responde igual bajo presión? Lean la pregunta y contesten en el chat. Sí, 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 no, o si a veces les ha pasado. Aquí al lado derecho tienen el chat del Zoom, pueden contestar ahí. Si alguna vez han sentido que su capacidad para decidir no responde igual bajo presión. En este foro, la dinámica que vamos a tener es que vamos a hacer algunas preguntas. La idea es que las contesten en el chat y ahora vamos a colocar algunas encuestas para ir mirando tendencias em, de lo que pasa con este tema de liderazgo y por qué en algún momento se vuelve en jaque. No sé si, ok, ya aquí está saliendo. A veces pasa que se han sentido bajo presión. Muy bien. Ok, por aquí dicen que sí. Y vamos a conversar un poquito sobre eso, sobre cómo nuestra capacidad bajo presión no responde de la misma manera. Y se ve en todos los ámbitos, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito personal. Aquí alguien contesta que en ocasiones me produce mucha ansiedad. Bueno, y con esta dinámica vamos a también a valorar la siguiente pregunta. Cuando entro en presión sostenida, o sea, cuando me siento así tan presionado, ¿qué aparece primero? Contesten uno si confusión, dos si dolores de cabeza, tres si irritabilidad, cuatro aislamiento o si de pronto tienen otra de la cual nos quieran hablar. Irritabilidad, confusión, irritabilidad de nuevo. Nos volvemos irritables. A mí me pasa, yo me irrito. Ok, confusión, irritabilidad y dolor físico, confusión.
Por aquí a una persona el cuerpo se pone rígido. A mí me pasa que cuando tengo mucha presión, me pongo muy seria. También me pasa que me pongo rígido, como la persona que nos dice acá que está rígida. Irritabilidad. Irritabilidad es una emoción que muchas personas tenemos, nos irritamos. Ok. Bueno, con estas dos, ansiedad y algo de impotencia por no poder decidir pronto, en especial en temas personales. Ok, bueno. Muy bien, entonces con estas dos preguntas queríamos empezar sobre esto que hemos llamado liderazgo en jaque. Y para hablar de vamos a estar aquí conversando Héctor y yo, pero primero voy a empezar como a contarles un poco de mi historia, de una parte de mi historia, porque esto pues no es, una historia no siempre te define, son partecitas. Y es cuando esto del liderazgo en jaque me pasó a mí. Yo, como les dije al inicio, tengo más de 25 años de experiencia en las áreas corporativas, las empresas en áreas corporativas, y siempre trabajé en los temas de talento humano. Por 2 décadas, más de 2 décadas, yo me estuve identificando como con esa característica de la eficiencia. Inclusive cuando muchos líderes que trabajaban conmigo me hacían valoración de desempeño, siempre me decían que una característica mía es ser muy eficiente porque todos los proyectos los llevaba a cabo. Además tenía esa vocecita en la cabeza que me decía que yo podía con todo. Pues una mujer paisa, que las mujeres paisas, hablamos siempre de mujeres berracas, entonces siempre está eso ahí como la mujer que puede hacer de todo. Puede ser buena, puede ser súper madre, súper compañera, súper esposa y súper profesional. Yo siempre estuve muy Gracias. orgullosa de todos mis logros. Y me pasaba que por ese ego que tenía, cuando la empresa me ponía un indicador, yo siempre lo estaba sobrepasando. Entonces, si me pedían, en talento humano se manejan indicadores como clima organizacional, que siempre debe ir hacia arriba, y si me pedían llegar al 80, yo llegaba al 90 o llegaba al 100. Siempre me estaba presionando y siempre estaba presionando a los equipos a que lo lograran conmigo. Cuando cerraban los proyectos, como le pasa a muchos que están en las empresas, no tenía tiempo de hacer lecciones aprendidas. No tenía tiempo de decir, bueno, como que tomo un respiro y digo lo que hice bien o lo que hice mal para no volverlo a hacer, sino que inmediatamente llegaba otro proyecto en la organización, la vara se subía, pero además lo más interesante es que yo seguía escalando esa vara. O sea, se me volvía un tema como entre más, sí, como entre más estrés y más presión tuviera, pues me sentía como más energizada, ¿sí? Puede ser que aquí a muchos les ha pasado lo mismo y sienten esa energía entre más retos tienen. En este camino de ir escalando, ir logrando, irme siempre pidiendo más, yo encontré que mi liderazgo se iba moviendo mucho a lograr metas que me pidieran y me pidieran y me pidieran. Y una de las cosas que me pasaba como mujer muy empoderada es que yo no sabía pedir ayuda. Yo sentía que si en el liderazgo se pedía ayuda, uno se volvía vulnerable y que la vulnerabilidad en un líder no era bien vista. O sea, no era algo como de lo que se pudiese conversar y no era algo que fuese como bien visto en la organización. Yo siempre estaba aceptando como esa carga extra y mi éxito se convirtió como también en mi propia trampa, porque iba logrando cosas, iba subiendo, pero cada vez me iban pidiendo más, cada vez tenía menos tiempo para mí y esto con el tiempo empezó a cobrarse mucho en mi estado físico.
Hubo un webinar que hice hace como 6 meses donde les contaba un poquito, lo pueden encontrar en YouTube, se llama De moldes rotos a caminos propios. Ahí yo contaba un poquito como todo esto que me pasó. Y les contaba también que esto empezó a cobrarme en el cuerpo. O sea, yo empecé a sentir dolores de cabeza, empecé a sentir como unos derrames que me salían en los ojos. Y lo más interesante en la organización es que yo iba como normalizando el tema, pero encontraba que mis compañeros también lo normalizaban. Entonces al final nos resultábamos medicando y nos resultábamos pasando como las recetas, cada uno, porque a todos nos pasaban cosas similares en el cuerpo. Esto que a mí me definía como profesional eficiente, me estaba cobrando, como, me estaba como pasando factura a nivel físico. A mí me pasó que yo empecé a volverme irritable, como lo decían en el chat. Yo siempre me he considerado que tengo humor y siempre le saco como el humor a las cosas, pero ya empecé a ponerme más seria, a tener conflictos con compañeros que yo antes no tenía conflictos, a escuchar en las reuniones que los temas que decían parecía que fueran personales, parecían que fueran temas que eran para mí y eran temas generales que no tenían nada que ver conmigo. Entonces empecé a como a quebrarme en las relaciones con mis compañeros, pero sobre todo a no tener conversaciones valientes. Como estaba en ese momento de no saber qué hacer, yo lo que hacía era evitar, evitar. Y me empezó a pasar que decisiones que yo antes podía tomar de manera muy rápida por toda la experiencia que he tenido, se volvía más lenta. Decisiones que para mí eran súper sencillas en algún momento, postergaba y postergaba y postergaba y siempre estaba teniendo pendientes. Pasé de ser una persona muy eficiente a ser una persona que mostraba ser eficiente, pero que tenía una gran carga física y también emocional. Esto me empezó a generar un poco de conflictos con mis compañeros y tenía siempre mi sistema nervioso como en hiperalerta. O sea, yo vivía como en alerta máxima, como que todo lo que pasaba tenía que ver conmigo, porque estaba así como súper nerviosa. Y venía amenazas donde solo había preguntas. Yo me acuerdo mucho que íbamos a los comités de dirección, para los que están en equipos de empresas, saben que se hacen unos comités semanales o quincenales o unas revisiones en la estrategia y cuando planteaban situaciones de cosas que no se estaban logrando, yo sentía como que estaban hablando de mí. Mi capacidad como de tomar decisiones, como de resolver cosas rápidamente, se estaba yendo y mi claridad se estaba perdiendo. O sea, no podía tomar decisiones rápido, no podía pensar con velocidad, estaba enganchada en las relaciones y no tenía conversaciones valientes que me permitieran salir de ahí. ¿Cuándo puedo decir que ese liderazgo realmente entró en jaque? Cuando empezaron a ocurrir cosas a nivel personal. O sea, uno en las empresas puede ir como tapando un poco las cosas o desenredándose un poco o pidiéndole ayuda al equipo o no logrando las cosas como las venía logrando antes, pero como teniendo tiempo por la historia que tenían las empresas. Pero lo que me empezó a suceder es que cuando miré hacia mi familia, o sea, hacia mi compañero de vida, yo en ese momento era casada, empecé a encontrar que mientras los tableros de la empresa estaban en verde y los indicadores iban avanzando, mi vida estaba como en rojo, ¿sí? O sea, mi relación personal estaba quebrada, yo viajaba mucho por los retos personales que tenía
por el rol de ejecutiva, entonces mi convivencia familiar se empezó a convertir en un espacio extraño. Yo compartía techo con mi compañero, pero no estaba en presencia, porque todo el tiempo estaba pensando en cómo resolver cosas, pensando en cómo lograr de nuevo llegar al nivel que tenía antes. Y como no buscaba ayuda, entonces estaba cada vez más ensimismada, más ensimismada. Aquí lo que pasó a nivel personal es que me divorcié. Y cuando uno empieza a pensar en por qué me divorcié, yo siento que las personas que nos divorciamos estamos como muy solos en el divorcio. Nos divorciamos y eso es como un tema que tenemos que manejar mucho a nivel individual. Y luego con el tiempo es que uno empieza a pensar, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué me divorcié? Y yo he concluido que no fue por falta de amor, fue por exceso de ausencia, que estaba tan concentrada en ser eficiente y estaba tan desconectada de mi cuerpo y de mi emoción que yo no logré verlo venir, o sea, no logré sentir como que estaba en un momento de jaque y que mi liderazgo estaba en jaque y se puede decir que ese fue como el jaque mate. A mí me pasaba que estaba en casa, pero estaba llena de pendientes y estaba llena de correos. Me perdí los momentos más importantes de la relación y entendí con esto que yo no estaba perdiendo talento, sino que estaba operando desde un lugar de saturación absoluta. Entonces, estaba tan saturada en mis temas profesionales y laborales que descuidé mi vida personal y al final entré como en ese liderazgo en jaque porque se me desbarató el tema personal, pero además dejé de ser esa ejecutiva eficiente que se había reconocido por mucho tiempo. Bueno, pero esto, ¿qué pasa? ¿Por qué esta conversación del liderazgo en jaque? Porque yo veo mi historia y veo también como todo este tiempo que venimos acompañando empresas y ejecutivos y veo también la experiencia de mis compañeros que estaban al lado y yo encuentro que ese patrón se repite mucho en las organizaciones y en las personas que acompaño desde las mentorías. Yo encuentro que hay muchos equipos operando desde el agotamiento, pero normalizando el malestar e inclusive haciendo bromas sobre esto, porque en las empresas eso se vuelve un tema como de bromear, como para no atenderlo. Hoy, como facilitadora y mentora, yo escucho muchos estas historias y me veo reflejadas en ellas. Y veo inclusive que hay líderes brillantes, líderes que han logrado muchas cosas, pero que creen que pausar, o sea, como que pausar un poco y tomar distancia de rendirse. Y he visto líderes que, como yo, se derrumban en situaciones simples que antes podían resolver con mucha facilidad. Entonces, con esta historia y bueno, y volviendo a poner aquí mi tema personal y profesional y también trayendo un poco de lo que vemos, em, queremos como conversar sobre estas situaciones que se dan y invitar a Héctor a que nos empiece a contar cómo esto que nos pasa en las empresas, que me pasó a mí, que veo que sigue pasando y que le pasa a los equipos, cómo esto de sentirse sobrepasado no es una falla de carácter, sino que entra en un tema de riesgo psicosocial. Y cómo esto hace que el liderazgo se ponga en jaque. O sea, que como líder que venía haciendo cosas muy importantes para la organización, llegue un momento donde no sé qué hacer. Bueno, espero que esta historia nos sirva un poco como para entrar en este tema del tema psicosocial. Y bienvenido, Héctor. Te invito acá a que nos cuentes un poco sobre qué escuchas
¿Y cómo ves esto alrededor de los temas psicosociales? Bueno, gracias Esmeralda y gracias a todas y a todos por conectarse con nosotros esta tarde y por querer sacar un momento, espero que sea un espacio de pare, como de reflexión y de pronto entre todas mirar un poquito dónde estamos en relación a la temática que queremos abordar desde este llamado liderazgo en jaque y yo espero que a todos nos guste jugar ajedrez, o por lo menos en el ajedrez de la vida, ¿no? Y a veces vamos a estar en jaque, y el problema no es estar en jaque. Yo siento que el problema es, como lo describía Esmeralda, cuando perdemos no tanto capacidad ni talento ni formación, sino que empezamos a operar desde un lugar que me gusta el término que utilizas de saturación, para no hablar de términos clínicos ni de términos psicológicos. Es cuando estamos saturados y saturadas, ¿qué nos pasa? Pero antes como de hablar un poquito de lo conceptual, me encantaría invitarnos a este pequeño grupo a tomarnos la temperatura. Vamos a usar una especie de termómetro de cuál es el estado interno de nuestro liderazgo en este momento. Entonces, me gustaría que hiciéramos una pequeña encuesta. No sé si tenemos el link. Hay una pequeña encuesta, es totalmente... eh, ¿cómo se dice? Confidencial. Confidencial. Sí, o A sea, la veces, encuesta no tiene el nombre de nadie, pero no, además, en la medida en pero, que lo hagamos después del foro, también se las vamos a enviar para que la usen en sus organizaciones y la usen con los equipos. sí, como algo que nos gusta mucho hacer en estos encuentros es ofrecer algunas herramientas. Obviamente son herramientas sencillas, pero como una manera de compartir lo que a nosotros nos está ayudando. Entonces, no vamos a medir aquí desempeño ni vamos a evaluar capacidad ni nada de eso, sino quisiera que observáramos desde qué estado estamos liderando hoy, cada una y cada uno de nosotros. Porque como vimos en la historia de Esmeralda, el liderazgo no depende solo de la estrategia, tanto personal como organizacional, sino que depende más del estado interno desde el cual tomamos las decisiones. Entonces, si quieres, miren el enlace que les acabamos de mandar para que nos tomemos la temperatura con este termómetro de cuál es el estado interno desde el cual sentimos que estamos liderando, y por favor contesten como les venga. Puede que en 5 minutos les cambie la temperatura, pero miremos como grupo dónde estamos. Y de nuevo es algo anónimo, pero que nos permita ver un poquito el clima colectivo de este grupo. Entonces les voy a dar un segundito para que eso toma por ahí un minuto. Espero que todas y todos puedan conectarse desde lo que estén utilizando, el teléfono o el computador. Y vamos a utilizar esto como un punto de partida para hablar un poco de estos momentos de jaque, de estos momentos difíciles. Bueno, y no sé si ya tenemos suficientes para ir mirando eso, la gráfica. Ajá, qué bien. Bueno, entonces ahí estas herramientas nos van dando como una perspectiva de grupo. Bueno, qué bonito. Entonces parece que la mayoría estamos operando desde algún tipo de claridad, de tener una perspectiva, de estar muy enfocados en lo que estamos haciendo como líderes. Algunos también estamos operando el 23% desde la exigencia, que nos sentimos bajo presión, pero seguimos funcionando, que ahora vamos a hablar de que el problema aquí no es de no funcionar. Es más, Esmeralda creo que nos contó muy bien que todo el tiempo fue muy funcional. Es más, logró los mejores indicadores. Sin embargo, había un precio muy alto que estaba pagando, que en el caso de ella, pues desafortunadamente llevó al divorcio
y al no darse cuenta qué estaba pasando en su vida personal. Algunos estamos operando desde la urgencia, que tenemos como cierta prisa constante. No sé si se han dado cuenta que la mayoría, sobre todo en cierto momento de nuestras vidas, operamos mucho desde la adrenalina, desde el cortisol, desde esta energía constante, el estar hiperalertas. Y también normalizamos eso porque además nos sentimos muy útiles, muy productivos, muy creativos a veces y nos sentimos muy vivos, muy vivas. Pero bueno, y hay un pequeño porcentaje que está comenzando a sentir tal vez que esta saturación de la que mencionaba Esmeralda, que hay dificultad de mantener claridad sostenida. Bueno, y aquí en las últimas 2 semanas la presión que siento ha sido, wow. Entonces aquí cambia un poquito. En las últimas 2 semanas parece que para la mayoría ha sido frecuente. Bueno, y si vemos también el estado del mundo, el solo abrir las noticias todos los días nos puede colocar ahí. Ni siquiera tiene que estar pasando algo en nuestra vida social o empresarial, organizacional o familiar, pero bueno. Entonces la mayoría ha sentido esto de manera frecuente. Para algunos es constante y vamos a hablar de la diferencia entre cuando esto es algo puntual a cuando esto es algo que se vuelve cotidiano. Y para algunos ha sido esporádico el sentirse esto. Bueno, y cuando la presión aumenta, lo primero que cambia en mí es, bueno, aquí interesante que ya comenzamos a descubrir cómo esto, y en la historia de Esmeralda fue muy claro, afecta a nuestro cuerpo en formas de tensiones, cansancios, sueños alterados, dolores en todas partes, y cómo la mayoría hemos normalizado eso. Hemos dicho, es parte de lo que hacemos, es parte del rol, la presión es parte de ser líder. También para algunos la claridad mental, la confusión, la postergación. A mí, por ejemplo, se me olvidan las cosas cuando estoy ahí. Se me olvida uy, se me olvidó este informe, uy, se me olvidó esta reunión, etcétera. Bueno, y para algunos en las formas de relacionarse. Nos volvemos más impacientes, algunos tendemos a aislarnos y a tomar decisiones sin contar con los equipos. A algunos les está afectando el nivel de energía. Y bueno, y algunos no, pues, no reconocen como muchas de estas cosas como algo significativo, por lo menos en las últimas 2 semanas. Bueno, muchas gracias por... A mí me encanta que esto nos da como una mirada un poquito del grupo, ¿no? De por lo menos este grupo que estamos aquí esta noche compartiendo y ver en dónde comenzamos a identificarnos. Entonces, lo que hemos visto aquí no es un diagnóstico, sino más bien como decía ahora, un punto de partida para conversar lo que queremos abordar hoy. Porque este estado interno del que hablaba no es un detalle menor. Para mí, de alguna manera, es el suelo sobre el que se construyen nuestras decisiones. Así como cuando los que cultivamos jardines y tenemos flores o tenemos alimento, lo más importante ni siquiera es la semilla, es el suelo en el que vamos a colocar esa semilla. Entonces, eh, no, me gustaría de pronto, antes de ir a lo conceptual, ¿qué les resuena de lo que acabamos de ver en las gráficas? ¿Qué les llama la atención? Y podemos abrir el micrófono porque queremos que esto sea una conversación o colocar en el chat, ¿cómo que les llama la atención de no solo de ver qué está pasando conmigo como lideresa hoy o como líder, pero también qué está pasando en este grupo de, no sé, 30 personas o algo así que somos? Héctor, lo que yo también veo en los resultados es que pues el liderazgo empieza muy desde lo interno. O sea, ¿Mm? cuando internamente estamos como equilibrados, nuestro liderazgo puede fluir de una manera mucho más asertiva. Mm, Aquí hay alguien que escribe que la presión se somatiza, que es ujú, lo que se ve en las encuestas. claro. No sé si alguien ve algo más ahí en lo que presentamos en las gráficas.
Sí, y de pronto podríamos hablar de cómo reacciona nuestro sistema nervioso central, cómo reacciona ante la presión, y eso que llamamos somatización, cómo la mayoría de las cosas que no procesamos, el cuerpo las está procesando. El cuerpo siempre está sintiendo lo que estamos haciendo y lo que estamos dejando de hacer. Entonces, algo más que les sorprenda o que confirmen, como esto de que es de lo que se somatiza, ¿no? Bueno, entonces que tenemos similitudes entre nosotros, claro. Que la historia de Esmeralda desafortunadamente no es solo la historia de ella, pues las cualidades y hay cosas únicas en lo que ella nos contó, pero parece que eso no es una excepción, que es una experiencia muy frecuente en el liderazgo. Y por eso es que estamos teniendo esta conversación, porque sobre todo en el mundo empresarial, organizacional, hablamos mucho o tendemos a decir que la presión es parte del liderazgo. Y para nosotros la presión no es el problema, pero el problema es cuando esa presión deja de tener pausas, deja de tener lugares para poder procesarlo. Porque allí es donde comienza lo que llamamos el riesgo psicosocial del liderazgo. Eh, o sea, de manera simple, yo diría que el cuerpo humano no distingue entre una amenaza física real y una presión laboral constante. Entonces, si la exigencia no es algo puntual, porque también hay algunas de estas cosas que nos pasan frente a situaciones puntuales, pero aquí estamos más hablando de cuando es algo sostenido, el sistema interno entra en modo de alerta. Y cuando eso se vuelve algo permanente, tiene efectos acumulativos. Y como nos contó Esmeralda, no es que se reduzca nuestra inteligencia o nuestras capacidades. Lo que se reduce, sentimos nosotros en Dreaming Action con el trabajo que hemos hecho, se reduce el acceso. ¿El acceso a qué? El acceso a perspectiva, a tener perspectiva. El acceso a la paciencia, al poder no tanto reaccionar a lo que está pasando, sino responder. El acceso a la flexibilidad, nos volvemos más inflexibles. Cuando alguien viene y nos destruye una estrategia que teníamos, no tenemos la posibilidad de decir, ok, miremos esa otra posibilidad. Hay menos acceso a la flexibilidad. Se reduce el acceso a la claridad estratégica y obviamente, y en la mayoría de los casos, se reduce el acceso a la innovación. Una organización que vive bajo el estrés permanente o una persona, un líder que vive bajo el estrés permanente, créanme, no tiene lugar para innovar. Es muy difícil. Entonces, no es por incompetencia, es por esto que Esmeralda llamó la saturación, que muchas veces es invisible. ¿Y por qué es invisible? No, porque hemos visto que hay una cantidad de signos. Es porque tendemos a normalizarlo, tendemos a negarlo. Porque cuando esta activación se mantiene en el tiempo, se filtra en muchas formas. Se filtra a través del cuerpo, como se decía, a través de la somatización, los dolores de cabeza, de espalda, la falta de sueño, la irritabilidad, perder el humor es tal vez de las cosas más terribles que le puede pasar a un ser humano. O no tenerlo, a veces lo perdemos inclusive no es que lo perdamos, ni siquiera lo hemos logrado encontrar de cómo reírnos de nosotros y de la vida. Está en la mente también, nos pasa lo que llamamos foggy, como que no vemos muy bien, no vemos perspectivas, no vemos alternativas. Y sobre todo se da en las relaciones. Eh, entonces, en las relaciones, no solo como irritabilidad o como aislamiento, o como ni siquiera darnos cuenta que hace rato no estamos presentes. Y no estamos presentes en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, no estamos presentes con las personas más cercanas a nosotras, no estamos presentes en los lugares donde vivimos. Yo no sé cuántos de nosotros tenemos la oportunidad de escuchar los seres más que humanos que todo el tiempo están a nuestro alrededor
y nos están hablando, están comunicándose con nosotros. Entonces, este riesgo psicosocial del liderazgo, ojalá que nos demos cuenta antes de que aparezcan estos colapsos de los que hablaba Esmeralda. Y no solo el colapso de que se le reventaran los ojos, o bueno, o hemorragia, me imagino, en los ojos, o que tengamos una constipación o una diarrea constante, dolores de cabeza 3, 4 veces a la semana, migrañas, y no, y ella lo decía a manera de chiste. Entonces, en los equipos nos pasamos la pastilla, ve que estás tomando, o los tranquilizantes. Ahora estamos en Zoloft y estamos en, bueno, yo no sé qué estarán tomando ahora, pero entonces, es esa acumulación la Mm, que nos preocupa a uno, porque el cuerpo siempre está avisando, la mente siempre está avisando, las relaciones están avisando, pero entonces la pregunta no es si eso aparece o no, la pregunta es si estamos pudiendo escuchar. ujú. Acá, Y, Héctor, hay unos comentarios en el chat qué del bueno. tema que estás tratando. Una persona, Manuel, dice que cree que si se vuelve permanente no estás gestionando bajo una planeación, se está apagando incendios. Mm, Y Gloria dice que cuando hay tanta presión continua aumenta el cortisol y se siente bloqueo. Maribel nos cuenta que ella comenzó con una enfermedad autoinmune por la presión a la que sometía su cuerpo y su emoción. Sentía que la empresa dependía de ella y no paraba porque no quería decepcionar y resultó decepcionándose a ella misma. Tuvo que trabajar después su sentimiento de culpa con ella misma. wow, qué bonito. Bueno, y agradezco mucho la vulnerabilidad. Yo siento que lo que queremos, entre muchas cosas, con Dream in Action en estos espacios, es poder crear realmente un lugar donde podamos hablar de estas cosas que generalmente no Ujú, encontramos espacio en las organizaciones, en nuestras vidas cotidianas, ni siquiera a veces con los seres queridos, porque hay tanta acumulación de estrés, tanto en ellos como nosotros, que es muy difícil hablar. Entonces, agradezco realmente y hay algo que a nivel estadístico está muy claro. Ustedes saben que las enfermedades del sistema inmunológico se han multiplicado a nivel mundial y la mayoría tienen que ver con el estrés, tienen que ver con la forma en que estamos viviendo nuestras vidas, con esta constante adrenalina y cortisol que nos hace sentir muy vivos, pero ujú, es como si cogiéramos el carro todos los días y fuéramos a la velocidad total todo el tiempo, o sea, terminamos quemándonos y muchas veces terminamos en burnout. Bueno, entonces me gustaría, am, bueno, yo lo dejaría ahí por ahora porque nos interesa mucho más es la conversación. Entonces me gustaría si logramos otra vez como grupo empezar a identificar algunas señales antes de que el liderazgo entre en esto que llamamos jaque. De pronto esas señales que ya algunos están compartiendo aquí en el chat, pero entonces hagamos de nuevo otra encuestica cortica, también es muy cortica, eh, para que empecemos a ser consciente en cada una y cada uno de nosotros, y estas son herramientas que les proponemos, les vamos a enviar para que ustedes las usen, de cuando hablamos de presión sostenida y de cómo esta activación prolongada puede reducir nuestro acceso a la claridad, vamos a bajar eso a señales concretas. No les estamos poniendo ahí una cantidad de ellas, sino solo algunas, porque esto no es un diagnóstico ni es una prueba, pero es una invitación a la autoobservación, porque la autoobservación es lo que nos permite poder prevenir, no solo en nosotros, sino en los equipos, el llegar a esto que llamamos ese momento de jaque. Entonces, porque ningún riesgo de estos aparece de golpe. ujú. Siempre están apareciendo con señales pequeñas. Lo que pasa es que solemos normalizarlas. Entonces, les vamos a compartir otro enlace, o ya creo que ya lo compartieron. Ahí Eh, lo tienen en el chat. Chequeo de riesgo psicosocial del liderazgo. Es igual, unas preguntas básicas para que contesten una por pregunta y luego vamos a mirar como la tendencia del equipo que estamos acá.
Bueno, y vamos a marcarlo de nuevo, muy, muy espontáneamente, no tienen que pensar mucho si sí o no. Seguro que hay muchas que son múltiples, que podríamos escoger varias de ellas, pero les invitamos a que escojan una, porque la idea aquí no es que nos alarmemos, sino escuchar qué está pasando. Entonces, si quieren, la llenan. Ok, entonces ya comenzamos a ver algunas respuestas. Y aquí algunas de las respuestas de cómo el cuerpo nos está hablando. Entonces parece que hay, bueno, esto sigue cambiando. Ah, algunas personas me alegra mucho ver que están tranquilas, que no tienen ninguna de estas hasta ahora, pero los dolores físicos son fuertes para muchos de nosotros. Bueno, voy a esperar a que sigan respondiendo porque la gráfica cambia mágicamente. Mm, muy bien. Bueno, pero parece que el cuerpo habla para la mayoría, ¿no? Las tensiones corporales y los dolores corporales. Algunos andamos con alteraciones en el sueño y los dolores físicos recurrentes, Ujú. generalmente digestivos y dolores de cabeza, dolores musculares. Bueno, y me gusta que hay, ver que algunos estamos reconociendo que esa sensación de estar siempre en alerta, ¿sí? Ustedes saben que el sistema nervioso central tiene una función esencial y es cuidarnos, es la función de ayudarnos a sobrevivir. Entonces, cuando el sistema nervioso siente que hay tensión, que lo interpreta como peligro y se pone alerta, como cuando aparece un animal que te puede hacer daño. Todo tu cuerpo reacciona, envía sangre a tus extremidades, bien sea para pelear o para huir. Lo que en psicología se llama el fight, flight, freeze, que es la respuesta inmediata del sistema simpatético para protegernos, pero que necesitamos volver al parasimpatético, volver a relajarnos, y la mayoría no logramos hacer eso. Bueno, entonces, esta primera pregunta, muy bien. Entonces, hay mucho, mucho de dolores de cabeza, de somatización en el cuerpo. La segunda, em, entonces, hay mucho de postergar decisiones importantes, de pronto a veces postergar conversaciones difíciles con personas con quienes tenemos que dialogar y no lo hacemos. Entonces, el conflicto se vuelve algo latente, no algo que estamos procesando. La saturación mental. No sé si se han dado cuenta también que cuando más estresados estamos, más información tendemos a acumular y a tratar de consumir. Eh, entonces, postergar decisiones, pensamientos repetitivos sobre los pendientes. No he hecho esto, no he hecho, todavía no he hecho mis impuestos. Es una mía. De hace 4 años en Estados Unidos. ¿No? Para compartir algo que me levanta y me acuesta todos los días. Y no lo hago y no es porque tenga plata, sino hay cosas que son difíciles, ¿no? Para algunos. Ah, muy bien. Entonces, y aquí es muy claro que nos cuesta mantener una perspectiva estratégica. Bueno, y ahora en las últimas 4 semanas, mm,
Wow. Hay una tendencia en este grupo a aislarnos al tomar decisiones importantes. Es Ujú. muy interesante y es casi igual a la de hipercontrolar procesos. Entonces, están esas dos tendencias en este grupo. Sería lindo que compartamos cómo se siente eso. Am, Tiene que ver mucho, Héctor, también me pasaba en mi proceso laboral y es que cuando uno no siente que está como totalmente enraizado y seguro de lo que tiene que hacer, tiende a aislarse un poco, inclusive entre más liderazgo tengas, como que se vive un tema de soledad, porque mm, no hay como la facilidad de contarlo y no hay como ese grupo de apoyo en el que pudieras ir como a que te rescate, sino que en la medida en que lo expresas te sientes juzgado. Entonces hay un tema también como de aislarse un poco mientras se resuelve, aunque no se resuelva. Y por aquí nos dice Gloria que hay un temor de parecer vulnerable. Sí, ujú, el tema de la claro. vulnerabilidad en el liderazgo es bastante pedida, pero también es cuestionada cuando el otro se abre a contar lo que le está pasando. Bueno, ¿y qué otras cosas notan? Porque estas son las lecturas así muy inmediatas de Esmeralda y yo, pero ¿qué otras cosas les llaman la atención de lo que estamos viendo acá, ¿no? Y sobre todo las tendencias que parece ser tenemos en este grupo. Por lo menos en esto, puede que esto lo hagamos en 5 minutos y arroje otras cosas, pero como para motivar el diálogo. También subió mucho el estado más irritable de lo habitual. Sin embargo, es muy bajito. He tenido menor paciencia con mi equipo. Entonces parece ser que a veces también tenemos muy poca paciencia con nosotros, nosotras, pero nos aislamos de la gente. Mauricio, te veo prender. Debe ser que tienes mucho que decir. Qué bueno verte, hombre. Cuéntanos, ¿qué ves? No, yo estaba aquí pensando, gracias Héctor y gracias Esmeralda, un gusto estar aquí en este conversatorio. Yo estaba Claro que pensando en que, listo, vamos a trabajar por nuestro poder auténtico, nuestro poder interior, nuestro alineamiento interno, nuestra integración personal, etcétera, para ser capaces de lidiar pues con todas estas presiones que encontramos en la vida cotidiana. Pero no deja de asaltarme a mí la curiosidad, el interés, la quijotada y quizás eh, el idealismo de que también debemos actuar desde ese liderazgo sobre el medio, de tal manera que en el medio, en el sistema en el que nos encontramos, las presiones también se normalicen un poco. Es que yo llevo 40 años trabajando en organizaciones como consultor y veo que el mundo laboral es muy complejo y muy presionante, pues, y además de toda la resiliencia interior, ¿no? Porque es uno del el bouncing back que somos capaces de hacer pues desde el poder auténtico nos permitirá pues lidiar con esto, pero también esa moralidad protestante propia de la cultura latina, de que el trabajar es duro y que eso nos ayuda y que eso nos salva, pues si se quiere, y entonces nos vamos acostumbrando mm, como a lidiar con ese medio que se normaliza. Trabajar es maluco, trabajar es duro, para eso nos pagan. Y, y, y yo sigo viendo culturas organizacionales supremamente estresadas, Mm. haciendo presión y la gente preparándose interiormente para ser capaz de lidiar con eso. Y no, entonces yo estoy un poco pues como también pensando en la transformación cultural que debemos hacer. Es un qué poco pues. bien. Qué Gracias, bueno. Héctor. Y de alguna manera, Mauricio, no, gracias a ti por tu aporte tan valioso y son cosas que hemos nombrado en otros encuentros, que hemos estado hablando mucho de cuál es el liderazgo auténtico, ¿no? Bueno, y Ajá. sobre todo ahora con el AI, la inteligencia artificial, nosotros hablamos de la inteligencia auténtica, el otro AI, ¿no? Authentic Sí, Intelligence. sí, Es, sí. ¿qué podemos hacer en este mar de cosas, de mar de tensiones y mar de información, mar de mentiras, mar de todo, ¿no? ¿Dónde encontramos cómo enraizarnos, ¿no?
y esa es correcto. nuestra autenticidad. Pero hay otra cosa que vamos a mirar más adelante, espero, y es qué hacemos con todo esto, porque aquí no estamos solamente para hablar de lo que ya hemos estado hablando y sintiendo todo el tiempo, sino cómo estamos respondiendo a esto. Y parte de la respuesta es esta idea de cómo autorregularnos, pero más importante que eso es cómo nos corregulamos. O sea, Ujú, cómo creamos ambientes de trabajo, ecosistemas como en la naturaleza, que nos ayuden a regularnos. Entonces yo puedo sentir lo que estoy sintiendo porque acabo de llegar y casi me atropella una persona o peleé con mi hijo porque no quiere seguir. Pues yo qué sé, cualquier cosa que nos pase y yo llego al trabajo, a la oficina, al equipo y la gente ya puede leer mis signos, inclusive antes de que yo los lea y saber cómo regular, ¿no? Cómo Sí, sí, corregular sí, conmigo lo que está pasando, porque esto no es un problema individual, es un problema sistémico. mm, exacto, exacto. Pero aquí empezamos siempre como por identificar en nosotros para poder entrar a que esto no es un problema de debilidad, de ignorancia, de estupidez, de falta de entrenamiento, no, es un problema muy grave también de la cultura que nos está siempre diciendo usted tiene que resolverlo, es su problema, porque no hace un poquito de terapia, tómese las vacaciones, que lleva ya 3 años sin tomarse vacaciones, o esto que se mencionaba ahora que me gustó mucho y es que a veces creemos que si nos vamos se cae la empresa. Y de ujú, repente cuando tú ya no funcionas, la empresa sale de ti porque es un organismo que tiene que continuar. Ojalá fuera un organismo vivo, un organismo empático, un organismo que cuida y que al cuidar a la gente se cuida a sí mismo. Pero bueno, tenemos unas cantidad de retos como empresas bueno, que afortunadamente estamos aquí entre todos bregando a ver cómo mejoramos estas formas de vida. Bueno, ujú. aquí hay como otros comentarios, ¿no? Hay un comentario de Manuel que nos Mm, dice que en el medio en el que se ha desenvuelto, esa sensación de la soledad del mando mm, normal, como antes en la vieja guardia, pero ya hoy es más participativa, mm, más de equipo, y eso alivia un poco las cargas, cuando se puede enfocar el esfuerzo como un logro de todos, no del líder como tal. Esto me parece muy importante, porque es que a los líderes nos pasa que enfocamos el logro en el logro de todos, pero enfocamos la pérdida en la pérdida individual. Entonces, como vivimos como en ese tema de esconder un poco como esa parte de no ser tan eficientes y tan logradores cuando algo está pasando, cuando algo no está funcionando, el líder tiende a cargarlo solo. Entonces, qué lindo que cambie un poco eso, que el esfuerzo es de todo para el logro, pero cuando no va bien, también es de todos para que nos apoyemos y nos sostengamos. Nosotros lo hemos visto en los estudios que hemos hecho, en un proyecto que tenemos sobre segunda aventura de la vida, y mostramos en algunos estudios que las personas cuando ya se retiran de su labor se enferman. ¿Por qué? Porque como que baja todo ese tema de ese estrés fuerte que me mantiene como sostenido, y cuando puedo ya estar en mí, todo empieza a salir. Entonces, como eso, como dice Mauricio, debería empezar a cambiar, porque deberíamos de sostenernos como ecosistema todos, con el fin de que si no estamos logrando cosas, nos juntamos, y si lo estamos logrando, también nos juntamos, pero nos sostenemos como un sistema. mm. Aquí dice Manuel que ¿por qué no delegas la responsabilidad? Delegas funciones, por eso sientes que las pérdidas son tuyas y los logros del equipo. Muy bien, Manuel, gracias. Bueno, pero qué bueno que tenemos a los M, a los dos M, Manuel y Mauricio, hoy tan participativos. Y, me encantaría como escuchar otras voces, y si está bien con ustedes. Como qué más se les ocurre, qué más resuena, ¿no? En lo que estamos conversando, y aquí no hay errores, estamos es como en un diálogo
de Aquí dice ah, Geriner, que considera que la unión del cambio de generaciones, la aceleración tecnológica, son un gran factor de desequilibrio cultural. mm. Ahora qué estamos haciendo cada uno para superarlo? Wow, es una pregunta para el campo, para el grupo. Algunos de ustedes están viviendo esto, me imagino, en sus organizaciones, tanto el cambio generacional, ahora pues toda la influencia que se está teniendo la tecnología y sobre todo la inteligencia artificial, o llamada inteligencia artificial, eh, que están generando cambios impresionantes a nivel cultural, no solo dentro de las organizaciones, a nivel mundial. Sí, Y para mucha gente está generando un estrés enorme, ¿no? ujú, Eh, sí, También así. lo hemos visto trabajando en la segunda aventura de la vida con personas que han hecho su mismo trabajo por 20, 30 años, se han vuelto expertas y expertos en eso. Antes había un proceso de mentoría, sobre todo en algunas empresas inteligentes, de tú pasar eso que habías aprendido y de pronto llega un pelado de 22 años y dice, no, eso lo hago yo en 5 minutos. Eso lo hago yo en 2 minutos. Pero inclusive el poder presentar algo, ¿no? El poder decir que bueno, pero tú sabes qué está pasando ahí, ¿no? Mm, Pero cómo entregar eso que hemos aprendido, cómo sembrar la cultura en la nueva generación. Ahora son los algoritmos los que están supuestamente haciendo eso, aunque no sé si vieron el estudio reciente de que es la primera vez en la historia de la humanidad que la nueva generación tiene menos capacidad de inteligencia que la anterior. Siempre ha sido superada por la nueva generación el acceso a la información, bueno, las formas metodológicas de educación, etcétera, etcétera, pero es la primera vez que una nueva generación no es más inteligente que la anterior en el sentido de las formas de inteligencia. Tienen acceso a toda la información del mundo, pero no saben qué hacer con ella. No hay formación. Mauricio, vi que te motivó esa nota. Sí, sí, gracias por leer mis pensamientos, Héctor. Oh, Ya sí, eres, ya. ya estás en un nivel muy elevado. No, es que esa información también la recibí, pero es que también estamos creando un exocerebro, Mm, no un endocerebro únicamente, sino un exocerebro. Entonces estamos creando una inteligencia que es no solamente extrema. colectiva, sino muy ampliada y con una potencia gigantesca, pues si sabemos manejar este momento de la transición de la especie, porque estamos en un momento de transición pues de la especie humana. Entonces, Lovelock lo decía muy bonito en su último libro antes de morir, el tipo en el neoceno en que andamos, creando pues este tipo de ser humano nuevo. Entonces eso me llama la atención pues como antropólogo también, que Claro. creo que es una pregunta muy, muy fundamental. Lo otro, Héctor, es que también, y, y también Esmeralda, es que aquí está en juego, pero no es el tema pues para hoy, y no quiero hablar mucho, es la concepción del ser humano que también tenemos todos nosotros, cómo nos concebimos nosotros mismos, qué somos y qué tenemos. Entonces, ahí está en juego eso, porque cuando más lo que le pasa a uno le está pasando a todos. ujú, Y H. Drake, pues te acuerdas, con resonancia mórfica nos mostraba pues como en el aprendizaje, pero también en las buenas y en las malas. Somos un ser corporativo, cada vez más colectivo. En fin, temas para derivaciones del tema sin apartarnos de lo que estamos trabajando hoy. Adelante, perdón que yo Bien. me callo. No, no, bienvenida, bienvenida. La listo. idea es esa. Bueno, aquí hablan de, bueno, del tema de desequilibrio por el tema de generación. No sé si vemos cómo quedó la encuesta, Héctor, al final o no, o ya con No, eso ya. ya la vimos. Listo, muy bien. No, lo que de pronto estás pensando es, bueno, y que un poquito con los Bien. comentarios que hemos hecho, estamos ya liderando en esa dirección. Y es, bueno, ante todas estas presiones, y estas presiones que cada vez aumentan más en esta situación de separación, esta historia de separación que hemos mencionado antes, esta separación entre lo humano y la naturaleza, entre el pensamiento lineal,
conceptual y otras formas de pensamiento, entre lo empresarial y lo social, todas estas historias de separación entre lo masculino y lo femenino, y sabemos cómo eso afecta también el interior de las organizaciones. Eh, Ante todas estas presiones, ¿qué estamos haciendo? Porque todas y todos tenemos formas a través de las cuales intentamos regularnos. Y esto no solo a nivel individual, sino también a nivel de los equipos, a nivel de las familias, a nivel de las empresas. Entonces queremos volver a la última encuesta, les prometemos, para ver de nuevo como equipo qué señales, por llamarlas de alguna forma, qué señales tempranas reconocemos cuando estamos entrando en este proceso. ¿Qué conductas tenemos que tienden a, por un lado, a agravar la saturación, pero Mm, también qué prácticas nos ayudan a recuperar claridad? ¿Sí? mm, Entonces, queremos pasar como de la conciencia de que esto nos está pasando y está pasando en el campo, está pasando a nivel sistémico, pero también cómo pasamos a la acción. Porque en el trabajo que nosotros hacemos siempre estamos pensando, es, bueno, no es cuál es el problema, sino qué podemos hacer y además qué ya estamos haciendo, qué es lo que hacemos con la indagación apreciativa. Todo sistema tiene un ADN que le permite sostenerse, sobrevivir y funcionar a pesar de todas las dificultades, los retos, etcétera. Entonces, hagamos un poquito como de conciencia en ese sentido. Entonces, vamos a poner el link a la sí. última encuesta, que es un mapa de regulación. Aquí en el chat encuentran el link de mapa de regulación, la misma dinámica, entrar y contestarlo, y enseguida vamos a ver la tendencia. Pero hay algo que nos escribe em, una persona, dice, yo tiendo a responsabilizarme de todo lo de la organización, trabajo con equipo joven, sin embargo, tengo que estar siempre dando las últimas recomendaciones. Entonces, invitarte a que leas el comentario que ponía antes Maribel, y es que le pasó algo similar y es que siempre sentía que tenía que ser responsable de todo lo de la organización, siempre estaba resolviendo cosas y y se ganó un tema físico que luego tuvo que empezar a resolver y se sentía muy culpable porque no lo resolvió. Entonces, como lo que hemos ido comentando de que a veces los líderes sentimos que tenemos que resolverlo todo, pero no tiene que ser así. Nosotros en Dream in Action hablamos mucho de equipos colaborativos y equipos gestores. En la medida en que uno desarrolla el equipo y acompaña el desarrollo, es un líder que acompaña y desarrolla, los líderes también van tomando iniciativa, van cogiendo liderazgo y hay un momento donde uno se hace a un lado y el otro tiende a liderar. Entonces, invitarte a que trabajes mucho con el equipo, el empoderamiento y la gestión, porque ellos son capaces de lograr muchas cosas. Bueno, ya vamos contestando la encuesta, que ya tenemos 6 respuestas. Les invitamos a que nos alimenten más Démosle un poquito de tiempo para que puedan, Ah, que no, sí, para que puedan leer las preguntas. Hmm. Bueno, entonces ahí ya estamos reconociendo señales tempranas, como las microirritaciones, la tensión corporal, la dificultad para concentrarnos, esa sensación de prisa de que tenemos que tomar las decisiones. Y bueno, y como en la pregunta anterior, todas las decisiones al final tienen que pasar por mí, que soy responsable del equipo. Que estamos como muy equilibrados, bueno, hasta ahora.
Bueno, y hasta ahora todas las respuestas han escogido algo, ¿no? Aquí no hay nadie que no se identifique con ninguna, hasta ahora. Muy bien, muy equilibrado, ¿no? Como que sentimos, y estas son solo una lista, pues muy obvia, hay muchísimas más, y es muy importante ir desarrollando un lenguaje para nombrar eso que estamos sintiendo, que es otra cosa que nos ha pasado, que hemos perdido la capacidad de nombrar lo que sentimos, nuestras emociones, nuestras sensaciones corporales. Hay personas que a veces vienen a un trabajo de mentoría y hace años que no respiran. Ya, respiran todo el tiempo de manera automática, pero como el sentir la respiración, algunos hace rato que no han sentido el cuerpo y cuando lo sienten se dan cuenta que hay partes del cuerpo que están dormidas, numb, insensibles. Y porque uno puede ir al trabajo y trabajar y ser muy exitoso y funcionar muy bien y no sentirse. Bueno, vamos a la otra pregunta. Ajá. Entonces, ¿qué notamos cuando la saturación se acumula? Entonces, aparece mucho la fatiga, un poco los conflictos abiertos, la postergación y nuevo, en este grupo parece que el aislamiento, ¿no? Es fuerte. Me aíslo en decisiones críticas. Es como si no tuviéramos equipos o confianza en los equipos, como que si no confiáramos en que la confianza es algo que se pierde también en estos espacios. Ah, reacciono en lugar de reflexionar. Bueno, muy bien. Y vamos a la última. Entonces, ¿qué tendemos a hacer cuando estamos bajo presión? Miren que el más grande es trabajar más horas sin pausa. O sea, hacemos más de lo mismo. Recuerden Einstein, el ser humano es el único que hace más de lo mismo esperando resultados distintos. Parece ser que ningún otro ser de la naturaleza hace eso. Em, bueno, aquí vuelve a aparecer evitar las conversaciones difíciles. Entonces seguimos con la irritación a veces con gente muy cercana, pero no la asumimos, no la trabajamos y eso termina, nosotros trabajamos mucho con la transformación de conflictos. No con la resolución de conflictos. Los conflictos no se resolucionan. Los conflictos se van moviendo y el conflicto es una energía de transformación. Pero cuando no hay imaginación para transformar, es cuando el conflicto se vuelve violento o se vuelve o separa los equipos, se fracturan las relaciones. Bueno, entonces evitar conversaciones difíciles y no, muy bien. Y la última. Entonces, cuando quiero recuperar claridad, ¿qué me ayuda? Entonces, aquí ya empezamos a ver qué hacemos cuando estamos ante estas dificultades. Bueno, hasta ahora es proteger mi tiempo de descanso, qué importante. Bueno, y sería lindo ahora compartir qué hacemos cuando descansamos, como cuáles son qué es eso que nos ayuda realmente a descansar. Conversar con un par o con un mentor, qué bueno. Y creemos profundamente en ese rol de la mentoría, de alguien que te conoce y sobre todo no solo conoce tus regalos, tus medicinas, como lo llamamos a veces, eso único que tú tienes para ofrecerle al mundo, pero también conoce tu sombra, eso que todos queremos ocultar, pero que también está ahí y que también afecta mucho lo que hacemos y define mucho lo que hacemos. Redefinir prioridades, importantísimo. Y ¿cuál es la otra grande aquí? Pausar antes de decidir, qué importante. Que de nuevo, la diferencia entre reaccionar y responder.
Cuando yo reacciono, simplemente reacciono a algo que me tiran, que está enfrente mío. Cuando respondo es cuando respiro, asumo qué me está pasando, tomo responsabilidad de mí mismo y respondo. Y puedo responder con un ataque, si siento que estoy siendo atacado y necesito defenderme. Bueno, entonces aquí hay una pregunta que nos gustó introducir porque ya estamos un poquito en lo que Mauricio y algunos otros comentarios que hemos hecho es, bueno, esto no somos seres aislados. Trabajamos en organizaciones vivas, vivimos en familias, en sociedad, en un mundo y además un mundo fuera de lo humano más que humano. Entonces, ¿qué pasa con el liderazgo en la organización? Y aquí parece que las formas de regulación en la mayoría, y esto es lo que hemos visto en 8 años de trabajo en las empresas, y bueno, y Esmeralda que lleva muchísimos, es que el problema lo resuelve cada individuo. Es un problema individual. No, y este es un problema sistémico impresionante. Y tiene que ver con la modernidad. Nos han dicho que todos tenemos la capacidad de hacer todo y de dar cuenta de todo. Y sobre todo cuando tenemos dificultades, resuélvalas. Vaya a terapia, busque mentoría, bueno, etcétera. Entonces, Sandra, vi tu mano, entonces qué lindo escucharte. Cuéntanos. Buenas noches. Con lo que Hola. acabas de decir, me suena como mucho en que en las organizaciones nos dejan siempre como tú estás aquí para resolver, Ujú, ¿cierto? Entonces nos ujú, dejan como esa gran responsabilidad y entonces uno cuando no resuelve, uno siente, bueno, ya no estoy cumpliendo bien mi labor, ¿cierto? Y me gustó mucho lo que decías de las sombras. Cuando vamos de pronto a esos mentores que nos conocen, pero que también conocen nuestras sombras, porque siento que cuando estamos en las organizaciones perdemos, dejamos de ser genuinos. Porque si respondemos a una encuesta, respondemos es como pensando quién la va a revisar, que no es confidencial, entonces perdemos ahí el foco. mm. ¿Cierto? Porque no somos transparentes cuando respondemos. Qué lindo, Quería como Sandra. Gracias. compartirles Sí, eso. qué Gracias, bueno. Sandra. Y sí, y a pesar de que en las áreas de talento humano, pues yo que estuve ahí, trabajamos mucho porque las encuestas nos sirvan para trabajar temas de clima, de cultura, de desarrollo. Las personas sí se sienten muy vulnerables cuando deben de responder, pero sí hay que empezar a cambiar un poco como esa cultura de que el líder no puede ser vulnerable o que el líder no puede ser transparente o que el líder no puede ser quien es, porque todos somos humanos como con luces y con sombras, porque en lo que vemos nosotros en las organizaciones es que eso es lo que más carga y lo que vivimos trabajando en los temas de estrés y que muchas personas, yo inclusive en la experiencia que tuve en empresas vi líderes con mucho estrés desmayados. O sea, una vez una persona estaba en un evento y lo sacamos desmayado de la oficina. Entonces, como que son cosas que uno las ve, que eso debería de asustarnos, como que uno debería decir, esto no debería pasar, debería intervenirlo, pero entonces lo llevamos, lo llevamos a la ambulancia, se mejoró y volvió a trabajar. Entonces, como esa normalización de cosas que no son normales, no es normal que una persona se desmaye en un evento y no es normal que una persona siempre esté teniendo estrés. Muchas gracias por el comentario porque es lo que pasa. Bueno, y aquí alguien comenzó, Philip, nos comparte que una de las formas que utiliza es montar en bicicleta en la naturaleza. Y espero que cada una y cada uno de nosotros hayamos reconocido qué cosas realmente nos ayudan a volver a conectarnos con nuestro sistema nervioso. Cuando uno corre con mucha velocidad, pues obviamente se aumenta la respiración, las palpitaciones, la circulación, etcétera, y paramos y nos volvemos a regular. ¿Cómo regulamos nuestras emociones? ¿Cuántos de nosotros somos conscientes de nuestra respiración? No de cómo deberíamos estar respirando, sino cómo estamos respirando, porque la respiración siempre te está diciendo cómo te estás sintiendo, siempre. Y si la regulas,
Es tal vez la forma más simple de regularnos. Si regulas tu respiración, regulas qué está pasando con tu sistema nervioso central y regulas cómo puede responder. Y de pronto quería volver a la pregunta sobre la responsabilidad y ofrecer un poco como esta idea de que la responsabilidad no es eso que tenemos que hacer, es la habilidad para responder. Entonces, ¿cómo cuando trabajamos en equipos, y que era un poco la sugerencia de Esmeralda, y que estoy seguro que la persona que nos escribió lo tiene, es cómo tú como líder generas las condiciones para volverte, no tener que ser indispensable? Yo he trabajado con tantas personas y esto me ha impresionado que dice, es que si yo me voy se acaba todo, se cae el proyecto, se cae la organización. Bueno, pues entonces, si eres tan importante, entrena a 3 personas para que te reemplacen. Pero si tú eres irreemplazable, ¿qué te estás diciendo a ti misma? ¿No? O sea, tú no puedes tener vacaciones, no puedes tener un hijo enfermo y ir a cuidarlo, no puedes estar profundamente enamorada y querer estar con el ser que amas porque la oficina te exige estar ahí, porque si no estás ahí no va a funcionar el organismo. Ahí hay algo terrible, ¿no? Pero nos han convencido, como se ha dicho acá, de que eso es así, ¿no? La clase de Zumba, qué maravilla, Claudia, qué bueno. Bueno, entonces, por ejemplo, para mí es la naturaleza. Yo trabajo mucho también en organizaciones y trabajo en comunidades y trabajo con comunidades que han sido muy afectadas por la guerra y con excombatientes y con víctimas de los excombatientes de todos los grupos, etcétera. Entonces, escucho historias muy fuertes y cuando regreso a casa, después de escuchar de toda clase de atrocidades que la guerra ha creado en nuestro país y en otros lugares, yo sé que por la mañana y mi perro Apolo, que es un husky gigante, sabe que nos vamos para la cascada, que está aquí a 20 minutos. Tenemos ese lujo de estar en un lugar muy bello. Y voy a donde la abuela y le digo, por favor, abuela, llévate lo que no es mío. Y me meto y es un agua fría, congelada, increíble, y me limpia. Y entonces simplemente de vez en cuando le llevo un tabaquito, le llevo algo, le llevo una ofrenda, le llevo una piedrita que me traje no sé de dónde y le agradezco, porque es ese dar y recibir. Entonces, para mí, por ejemplo, la naturaleza, el caminar todos los días con el perro, en mi caso, es lo que más regula mi sistema, es lo que más me ayuda cuando estoy haciendo algo, es darme ese espacio. La danza es buenísima, la gente que canta, la música. Aquí ¡Wow! dice María que en el último año la empresa colocó un salón de descanso a la hora del almuerzo y vamos a jugar media hora dominó. ¡Wow! Muy bien, esas son cosas. Y también hay prácticas importantes para uno, es como manejar el estrés y es cuando algo al final del día te está dando muchas vueltas en la cabeza, trata de gestionarlo con la persona que es antes de irte a casa para no llevártelo. Porque a veces uno se lleva una conversación que tengo que hacer con Joana, me la llevo para la casa y le doy vueltas y le doy vueltas y le doy vueltas y me saturo. Mientras que si saco el espacio y hago esa conversación, es algo que dejo en la organización y que es como lo más justo, porque es de la organización dejarlo allá. Entonces, tener como esas conversaciones para poder salir más libre. Algo que me funcionaba a mí también mucho cuando estaba en muchos niveles de estrés empresarial era leer un libro que no tuviera nada que ver con lo que yo hago. Entonces, una novela, o algo muy sencillo, o inclusive ver algo que no fuera muy inteligente. O sea, la serie más boba que no lo ponga a pensar, siéntese media horita a ver eso. O sea, eso también es una forma como de uno desconectar tanta inteligencia que hay aquí en esta cabeza, tanto pensamiento y tantas vueltas que le da uno a las cosas, sentarse ahí y decir, bueno, esto como que no me invita a pensar mucho, entonces rico hacerlo. Entonces eso también son prácticas como de desconexión, o sea, conectarse con uno, es muy importante con la respiración para poder ver qué está pasando en el cuerpo,
Pero también hay otras cosas muy simples que se pueden hacer para desconectarse del mundo un poco y poder como entrar el modo de Homero Simpson. ¿Ustedes han visto esa serie que Homero empieza a pensar en una dona y no piensa en nada más inteligente? Entonces yo pienso que es como es el modo. Bueno, por aquí habla Manuel, dice, trabajamos en organizaciones y una función nuestra es fortalecer los sistemas de gestión de tal manera que no dependan de individuos en particular. Eso nos hace conscientes de que no somos indispensables, somos necesarios y creamos procesos, formamos gentes, pero también tenemos una vida propia que gestionar. A mí me da equilibrio el deporte, la lectura, en especial la mitología y la historia. Entonces, eso son prácticas que son muy, muy buenas para conectar con otras Bueno, y cosas. Gloria Ángel también nos comparte que para ella la confianza en el equipo fue fundamental, el acompañarlos en su desarrollo y delegando. Nadie es imprescindible y todos somos importantes. Y yo cuido mi tiempo de descanso haciendo ejercicio, orando y meditando. Ah, qué bien. Y bueno, y el ocio es para mí muy valioso y además rima. Es tal vez la cosa más importante que necesitamos aprender a hacer, el ocio, porque no sé si han notado que hay un aparatico que nos quitó la vida, un aparatico impresionante, más poderoso que lo que envió al hombre a la luna o al ser humano a la luna. Sin embargo, nos está quitando el tiempo y nos está tomando todo, ¿no? Bueno, les voy a hacer una pregunta como basado en esa idea de que compartieron de un lugar de descanso y es, si tuvieran que acordar una sola práctica colectiva, ¿cuál sería? Es como si participamos en el diseño cultural de nuestro ecosistema de trabajo. ¿Qué ideas se les ocurren? Para cambiarlo. No, si tuviera que acordar una sola práctica colectiva, Ujú, así como la empresa que nos contaron, nos cuenta Maribel, que colocó un salón de descanso. mm, Y yo pensé que era que habían hamacas y yo necesito hacer siesta y la hago así sea en la autopista, pues es mi única religión. 5 minutos de siesta o no funciona. Entonces, mm. wow, si hubiera una hamaca donde sería importantísimo para mí. Respiración consciente, dice Yerlin. Y volvemos a eso, la importancia de la respiración. La chirimioterapia, ¿qué es eso? La chirimioterapia. La Terapia para chirimía. el chismoseo, yo creo. Ah, perdón, es que yo. No, Qué bueno. buenas tardes, profe. Hola. ¿Qué más, profe? ¿Cómo Eh, está? ¿Qué es Habla con la Yulisa chirimioterapia? Mosquera. Ah, eso es chirimía, Habla chirimía. con La Yulisa chiri- Mosquera, su compañera de Hola. Virtus. ¿Qué Qué más, profe Héctor? maravilla. Muy bien. Pensé que le estabas diciendo profe a Mauricio, pero bueno, gracias. A ti, profe Héctor, ¿cómo Oye, estás? muchas gracias. Bien, ¿y tú? Bien, no, la chirimioterapia es un género del Pacífico que a Oye. través de ese ejercicio con el equipo trabajamos el tema de danzar, pero danzar con conciencia, no es bailar por bailar, sino saber dónde nos está doliendo, qué nos está doliendo, entonces con los ritmos del Pacífico. Entonces, es Wow. un método que en la organización lo estamos trabajando, que es la chirimioterapia, trabajarle el cuerpo, el alma y el espíritu, pero de una forma consciente, con los ritmos del Pacífico. Wow, Totalmente invitados todos y qué todas. maravilla. O sea que entonces, contratar una Una chirimioterapia del chirimioterapia, Pacífico en cada empresa exacto. para poder danzar. Danzar consciente. Qué lindo, gracias por compartirnos y qué lindo escucharte. Lo mismo, profe. Aquí Gracias. hablan de danzar el check-in antes de reuniones, cómo nos sentimos, celebraciones y duelos. Mm. Eh, Importantísimo los duelos. Se nos ha olvidado celebrar los duelos, vivir los duelos en comunidad. La sanación es en comunidad, así como la chirimioterapia. No es algo individual, no es un problema tuyo.
Cuando yo lloro por la muerte de tu madre, estoy llorando mis muertos también. Me estás dando la oportunidad de volver a sentir, porque eso nunca se acaba. Imagínense si tuviéramos organizaciones donde se le da tiempo y espacio a eso. Ujú. Sería algo muy diferente. Y cuando hablamos de los duelos, también es importante como hacer duelo al que se va, porque en las organizaciones, en las empresas, pasa mucho que alguien se va por jubilación, puede ser, o porque lo retiran, o porque se va para otra organización y es parte del equipo, pero nunca se habla del que se fue. Y a veces está dejando relaciones, está dejando protagonismo en algo. Y el sistema lo que hace es que pum, 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 vuelve y se acomoda, reemplaza a esa persona y sigue adelante. Entonces creo que el tema de hacer check-in en las reuniones y de hablar de cómo se sienten, celebrar y también hablar de los duelos, permite que el sistema funcione de una manera distinta. Aquí hablan de juego con propósito, la risa, 10 minutos de ejercicio al inicio de la jornada, que son las pausas activas que a veces las dejamos de hacer y se hacen mucho en las plantas y en los centros logísticos, pero no se hacen en el nivel administrativo. Sería importante implementar pausas. Conectar con la naturaleza y sesiones de relajación, dice Ángela. Aquí está, Mauricio dice, crear el compromiso de que cada uno defina su forma de regularse y equilibrarse a la hora que lo quiera hacer, de tal manera que esa práctica de trabajarse se respete. Muy bien. Bueno, y ahí es como complementando a Mauricio y con todo lo que se ha dicho, es cómo aprendemos a crear espacios de corregulación, que la Ujú. regulación no es un problema individual. Eso no existe. Yo no me regulo solo. Yo entro a un espacio familiar o social o empresarial y todo lo que está pasando ahí me afecta, sea consciente o no de ello. Entonces, y yo también estoy afectando, a ver, la tensión es contagiosa. No sé si se han dado cuenta, si hay un compañero tensionado, malacaroso, eso te afecta. Es imposible no sentirlo. Y lo mismo, la corregulación también es contagiosa. Entonces, ¿cómo logramos crear espacios de trabajo, culturas de trabajo, ambientes de trabajo, donde todas somos conscientes de que hacemos parte de la corregulación, de crear ese espacio creativo? Mauricio lo mencionó ahora, espacios de goce. O sea, ¿cuándo decidimos que el trabajo tenía que ser algo terrible? ¿Sí? Con o sin chirimioterapia. O sea, ¿cómo? ¿Por qué no estamos haciendo lo que vinimos a hacer al mundo, lo que queremos hacer? ¿Por qué no estamos entregando nuestra medicina al mundo y sentir el goce de eso con momentos? Bueno, y aquí lo que hemos hablado hoy es que no es que no vaya a haber presión, claro. No es que no vayan a haber momentos de tensión o momentos muy dramáticos, difíciles, no solo de muerte, sino a veces hay compañías que se tienen que acabar o que la competencia se las come o que, bueno, etcétera, o que hay un problema social impresionante o económico. Pero lo que estamos hablando aquí es cómo respondemos cuando eso aparece. Y no solo a nivel individual, sino me encanta cómo esto se ha movido hacia esa conciencia sistémica de que somos parte de un organismo vivo, así como en la naturaleza, el micelio que está ahí debajo del bosque, que es lo que genera, alimenta y transforma lo que muere en nueva vida. Hay un micelio del alma, que es lo que vivimos todo el tiempo en las organizaciones. Son las historias, son las formas de relacionarnos, de cuidarnos o no cuidarnos. Entonces, la regulación no ocurre simplemente por buena intención, ocurre cuando se convierte en una práctica. Y qué bonito escuchar algunas de las prácticas que han compartido acá. Mauricio. Sí, simplemente anotar que cuando una persona está comprometido con su trabajo interior y con sacar tiempo y comprometerse en un rato de atención y de respiración, por ejemplo, o de silencio, de contemplación, eso se respeta en el colectivo y los demás vean eso como algo que está ayudando al proceso y por efecto de demostración pues se va como volviendo
cultura a la larga. Ujú. Desde luego has introducido un tema importantísimo en cultura organizacional que hace rato pues está ahí sonando y es el de los rituales. Entonces también las culturas necesitan ritualizar sus formas de autorregularse o de corregularse, como tú también lo anotas. Y algo para terminar que le leía pues a alguna autora gringa eh, sobre la alquimia del liderazgo, es que una tendencia a raíz pues, de esta concepción sistémica de la vida es ir aprendiendo a tener más y en vez de o sea, una cosa y la otra, y a ir integrando, y no esto o lo otro. Ya. Entonces, eso también nos pasa en las conversaciones, que entonces estamos es como pensando, no, eso sí, pero más bien esto. E ir integrando el I, creo que es una forma de entrar en un nuevo paradigma. Ajo, Pero claro. ese concepto está muy interesante porque lo que a veces vemos nosotros en las organizaciones es que se mueven como por tendencias. Ujú. Entonces, no, nuestra cultura es veloz y todo el mundo empieza a ser veloz, pero no definen qué es velocidad. Entonces luego ya los auditores dicen, venga, pero es que se me están pasando los procedimientos, se me están pasando todo. Ah, entonces ya no es velocidad, ya es adaptabilidad. Entonces la gente ¡fu! Se mueve a adaptabilidad. Ah, bueno, vamos a ser muy adaptativos. Entonces, me parece muy interesante lo de integrar el I, porque creo que pasa mucho que no hay grises. O es blanco o es negro. Y los humanos no somos así. Entonces es como haciendo organizaciones que no dan, no, como que no nos muestran cómo somos, porque los seres humanos somos de gris. Entonces sí, pasa mucho, lo vemos mucho en las organizaciones que acompañamos y es como esa tendencia a irse para los lados, pero no hacer esas mezclas para lograr mezclar los colores y generar cosas diferentes. Bueno, Yo ya vamos diría que como que bien, no somos grises, somos arcoíris. somos Y hay una... muchos, y hay muchos colores más por crear en esta promiscuidad maravillosa de la vida, ¿no? Ujú. Pero yo, antes de pasar como un poquito a hablar de la regulación que hemos estado hablando, esta regulación emocional del sistema nervioso central que tenemos todos, esta capacidad del organismo para lo que hemos estado haciendo hoy, para reconocer, para procesar, para modular las activaciones internas como el estrés, el miedo, la ira, la tristeza, la alegría, pero hacerlo sin desbordarse, sin desconectarnos, permitiendo mantener la presencia y lo que hablamos hoy, la claridad y la conexión con uno mismo y con el entorno. Pero entonces, esta corregulación es ese mismo proceso, pero es una capacidad de fortalecernos en relación a otros. Entonces, un sistema nervioso más regulado que medita, que se conecta, que respira, que responde, no reacciona, ayuda a estabilizar a otro a través de la presencia segura, como lo que hacemos cuando un niño se cae. Si el padre dice, no, no llore, no le pasó nada, no, no. No, siéntate con él, escucha qué le está pasando al niño. La niña dice, tengo miedo. ¿De qué? Aquí no pasa nada. ¿Qué pasa? No, no, tengo miedo. Ve, mi amor, te abrazo, te traigo a mi pecho, te digo, ¿estás mejor ahora? Cuéntame qué te está produciendo el miedo. Bueno, entonces esa capacidad de regulación para ayudar a estabilizar al otro que implica cosas que ya se han dicho acá, la escucha empática, el ritmo compartido, esta especie de sintonía relacional. Entonces, desde esta perspectiva, la regulación no es un problema del individuo o no es solo individual, es una cosa profundamente relacional y colectiva. Y entonces por eso hablamos de cómo creamos estas culturas que todos deseamos, todos tenemos ideas maravillosas para hacerlo, cómo empezamos a compartirlas y a prototiparlas, a intentarlas, así no funcionen, porque inclusive en un prototipo cuando algo no funciona, te está diciendo no es por ahí, o sea que funcionó, nos dimos cuenta que no es por ahí, entonces lo cogemos por otro lado. Bueno, pero quería como nombrar eso, Esmeralda.
antes Ah, wow, es que se nos acabó casi el tiempo. Aquí Sandra nos dice que todo el tiempo estamos en modo automático y pasa mucho en las empresas. Estamos en modo automático, pero aquí la invitación es a tener prácticas de autorregulación, porque en la medida en que tenemos esas prácticas, eso también se va volviendo como una cultura. Igual que la cultura nos ha llevado a estar en modo automático, también podemos ir generando una cultura de estar en modo presencia, porque en la medida Exacto. en que estamos en modo presencia, somos inclusive más productivos, más innovadores, más creativos y sobre todo más saludables. Eh, y miren qué le está pasando, qué nos está pasando con las personas que entran a las empresas, los más jóvenes. Los más jóvenes tienden a no quedarse porque no ven un sistema que los atrape. ¿Y por qué no los atrapa? Porque seguimos estando muy ahí en ese modo automático donde eso, pues el que llegue y se la pille lo rechaza. Listo, entonces es como invitarlos a que todo esto que han ido colocando acá se vuelva una práctica y todo esto que Héctor nos ha ido diciendo se vuelva una práctica. Por aquí nos dice Gainer que recordar que todos estamos en el mismo camino de aprendizaje, aunque nos saquen la piedra. Eso está lindo, recordar que el otro también está en su camino, que yo estoy en mi camino y que si me saca la piedra no es conmigo, que es parte como del proceso. Por aquí tienen la mano levantada iPhone. Dale ahí. Sí, buenas noches. Y no sé cómo Hola. cambiar mi nombre. Tranquila. Tengo una pregunta para ti, Esmeraldas, si se puede, y es, em, me identifico mucho como con la historia de vida tuya, ¿cierto? Entonces, si pudieras devolverte en el tiempo, ¿qué cosas cambiarías de eso que nos contabas ahorita? O sea, sí, qué cosas cambiarías básicamente para tener un mejor desenlace, si se puede decir? Bueno, ¿yo qué haría distinto? Estar más en presencia conmigo. Yo cuando me retiré de la empresa, que también les quería contar que me retiré el miércoles y el viernes ya estaban funcionando sin mí. Entonces, como para que vean el tema, ahí dándole, dándole, dándole. Y 2 días después, ¡pum! Eso estaba funcionando muy bien. Pienso que cuando me retiré, tuve una mentora espiritual que me decía, Esme, tú estás lista para ir a meditar. O sea, yo estaba tan enredada en mi mente, en mi cuerpo, en todo. Y ella me decía, ve a meditar. Y yo me fui 10 días a hacer algo que se llama meditación vipassana. Es un proceso que es totalmente en silencio, silencio mental, silencio corporal y pues si no hablas, o sea, no, ¿por qué corporal? Porque tú te cruzas con alguien y no lo ves de mirar, te vas 10 días a vivir como monje. Entonces eso me ayudó mucho a entenderme yo, pues yo salí con todos los grises muy puestos en escena, salí como viendo todo lo que no quería ver, pero aprendí como a conectarme, aprendí a respirar, aprendí a sentirme y aprendí a entender como cómo me voy moviendo emocionalmente. Entonces, ¿qué haría diferente? Conectarme más conmigo, sacar tiempo para hacer respiración, aunque sea 10 minutos en la mañana. Yo a algunas personas les he mandado, inclusive lo puedes buscar en YouTube hay 10 minutos de meditación, te paras de la cama, te sientas, meditas 10 minutos y eso te resetea para el día. Y no olvidar hacer ejercicio. Pienso que siempre estamos postergando el ejercicio cuando estamos en las empresas y el ejercicio nos conecta con el cuerpo. Y aprender a decir que no. Yo creo que uno tiene que aprender a decir que no. Cuando uno está en los roles de líder, yo pienso que se vuelve el líder del sí. Aquí viéndolo pues como en perspectiva, y es que todo el tiempo estás diciendo que sí y cuando le dices que sí a algo, le estás diciendo que no a cosas que tú quieres hacer. Entonces, cuando yo le digo que sí al trabajo que me entrega mi líder a las 5 de la tarde un viernes, le estoy diciendo que no a mi fin de semana con la familia. Entonces, aprender a decir que no y aprender a tener conversaciones valientes. Yo creo que hay que tener esas conversaciones con los otros de aquellas cosas que siento que no están siendo chéveres y también de decir hasta dónde puedo llegar.
Yo qué no haría recibir todo lo que me entregaron, porque yo recibía y recibía y recibía. Em, y dedicaría más tiempo a mis relaciones personales. Yo creo que me volví una ejecutiva, muy ejecutiva, pero muy sola. Y a pesar que creía tener mis relaciones personales muy bien, no le estaba dedicando tiempo. Entonces también aprender a tener esas conversaciones con la familia, o sea, como mostrarte vulnerable con la familia. O sea, pues como escuchar y permitir que el otro te diga que no se está sintiendo cómodo con muchas cosas. Dar espacio para la familia es muy importante porque al final, cuando tú terminas tu etapa laboral, las personas de tu familia, los que están ahí, entonces también como aprender a recoger esas relaciones. Entonces como que haría esas cosas y me dejaría acompañar, no estaría tan sola, porque también en los roles de líder uno empieza a creerse un poco historias de que uno es muy teso, pero a veces uno necesita tener conversaciones con personas cercanas o buscar una mentora o buscar un apoyo o sí, tener como una red, como sí, como una red que te acompañe. Y aquí dice Lida que lograr que Dios habite en nuestras vidas profesionales, familiares y amorosas, conectarte con la espiritualidad, como quieras que la llames. Eh, si es el universo, si es Dios, como sea para ti, es tener como no volverte solo líder empresario, sino ser líder en todos los demás ámbitos de tu vida a nivel personal, espiritual, familiar y crear como esas redes que te van a sostener. Ah, y lo otro es, si estás viviendo mi misma historia, para antes que te divorcies. Gracias. Hazle la pregunta a tu compañero y dile, ve, que no te está gustando, como esas conversaciones que a veces uno evita para no confrontar. Bueno, espero te sirvan mis historias y las sumes como a tus historias para ver qué de ahí tomas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, aquí vamos llegando como al final, Héctor. ¿Qué piensas? No, yo ya, bueno, no, habíamos pensado como en irnos un poquito más a lo que está pasando en la cultura, pero como pero ya creo que ya hemos hablado un poquito de eso, de qué pasa cuando ya no es un líder, sino es el modus operandi de los equipos o de varios líderes, varios liderazgos, que parece ser es lo que más encontramos nosotros en el trabajo que hacemos en las empresas. Entonces, Ujú, como que sí, no síntomas, ¿no? Que notamos cuando ya esto está en todo el sistema, es que todo se vuelve prioritario, todas las decisiones hay que tomarlas ya, todo necesita una respuesta inmediata, no hay espacio para procesar nada, solo para reaccionar. Entonces, cuando todo es urgente, reducimos la reflexión. ujú, Y entonces ya las decisiones son reactivas, no, y no necesariamente malas, pero son menos profundas. ujú, Se decide para, como se dijo tal vez al comienzo, para apagar incendios, no para construir futuro. Se corrige en general así rápidamente, pero no se conversa. Se ejecutan cosas, pero no se revisan si eso vale la pena o no, sino, eso funcionó, o produce dinero, o o mejora el indicativo, pero ¿para qué es eso? Entonces dejamos de sentir como personas y como equipos. Entonces, ujú, aunque nadie lo diga explícitamente, entramos como en ese constante estado de alerta. Y cuando eso aparece, también aparece los cuidados defensivos. Entonces es el cuidado a no equivocarnos, a no incomodar, a no cuestionar demasiado. Entonces son los equipos que están siempre en hiper alerta. No es que estén desmotivados, pero están tensos. Y ahí los conflictos no es que desaparezcan, pero simplemente se vuelven latentes y son como una erosión que va desestabilizando el suelo. Entonces los conflictos se evitan, se postergan, se comentan por fuera, ujú. pero no se procesan en el espacio adecuado. Entonces eso erosiona la confianza
a todos los sentidos. Bueno, y yo solo para, pues podríamos hablar mucho de eso, pero lo más costoso, y lo mencionamos ahora, es que ahí no hay espacio para la creatividad, ahí no hay espacio para el goce, ahí no hay espacio para la innovación. Ujú. Porque todos sabemos que innovar requiere perspectiva, tiempo mental y tiempo de trabajo, seguridad para proponer cosas y equivocarnos. Entonces, exige una energía disponible, no una energía que constantemente se está gastando. Entonces, esta saturación constante hace que las condiciones de la innovación desaparezcan. Ujú. Y nada de esto ocurre de un día para otro. Es como hemos visto aquí, es acumulativo. Entonces no es un problema de talento ni de estrategia, es un problema de intención, de estado interno, desde dónde estamos liderando, cuál es el clima tanto individual como personal. Pero bueno, quería solo mencionar eso. Bueno, y para terminar, les tenemos como esta, este resumen de lo que hemos dicho, y es que el liderazgo en jaque no es una falla personal, es una señal. Y las señales no están para asustarnos, están para rediseñar cómo decidimos, rediseñar cómo nos acompañamos, rediseñar cómo construimos cultura. Porque al final la sostenibilidad de una organización depende, es del estado interno desde el que sus líderes operan. O sea, como lo hemos visto, es muy importante el estado interno. Y eso sí está en manos de nosotros. O sea, si cada uno cuida su estado interno, pues el sistema se vuelve muy distinto. Bueno, queremos darle las gracias por estar acá y si hay alguna pregunta que quieran compartir adicional. Bueno, y solo decirles que, como hemos hecho antes, les vamos a enviar esos instrumenticos que utilizamos hoy, por si alguno lo desea utilizar con su equipo o a nivel personal. Eh, Siempre queremos compartirles algunas herramientas que utilizamos en nuestro trabajo. Así que, Ujú. y bueno, mil gracias y cualquier comentario de cierre. Es bienvenido. Y preguntas después también, que eso también ha ayudado a mantener la conversación, que es lo que más queremos hacer con estos espacios. Me pareció muy lindo y muy bonito pues este espacio. Les agradezco mucho, Esmeralda y Héctor. Mil gracias. Yo venía a otra cosa, la- la- totalmente distinta, pero es que es la proyección de la mente y es muy fregado. Entonces, uno lee el liderazgo en Jaquetán. En ese tema ando yo, pero porque estoy cuestionando la forma pues, vieja de entender liderazgo. Y entonces, claro, ya el viejo liderazgo pues está declarado en su muerte, y entonces nace un nuevo liderazgo. En fin, Ujú. pero eso era otra conversación. Ujú. Entonces, esta me encantó porque es muy concreta, muy sencilla, muy práctica, y creo que es muy útil pues para lo que recibimos. Para mí es curioso porque yo no trabajo en una organización hace 45 años, entonces yo soy solo. Mm. Entonces, el, el Mauricio incorporado pues solo aquí, eh, es un Mauricio Peón, reina, rey, jaque mate. Oye, no joda. bueno, pero está muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, Mauricio. Gracias a todos. Recuerden que nos pueden seguir por LinkedIn. Estamos en www.dreamingaction para que nos busquen. Y hemos tenido otros espacios anteriores. El anterior que hicimos fue de propósito. También tenemos una cartilla para los que quieran hacer propósito con sus equipos, porque siempre queremos dejar herramientas para que ustedes los utilicen en sus espacios. Entonces, muchas gracias, una feliz noche y espero verlos en nuestro próximo espacio que les estaremos anunciando. Un abrazo para todos y para todas. Feliz noche. Gracias. Muchas gracias. A Gracias. ustedes. Gracias, muchas gracias. Hasta Mucha pronto. suerte con todo. Pronto.